hemos llegado, viajeros. Les doy la bienvenida a uno de los sitios construidos por el hombre más antiguos del planeta. Esto es Bruna Boine, que significa en gaélico el Palacio de Boine, y es una serie de tumbas de la era neolítica que están abiertas al público. En esta área hay alrededor de unos 30 montículos, pero hay 3 que son los más importantes y 2 están abiertos al público. Me encuentro en el centro de visitantes, hay que llegar aquí a fuerza. Aquí en el centro de visitantes pueden conocer toda la historia del sitio y lo que se ha hecho en las excavaciones y conocer más a profundidad de los lugares, y de aquí salen los autobuses que los llevan a los 2 lugares a conocer. Viajeros, bienvenidos a Newgrange. Esta es la construcción más famosa del sitio. ¿Y por qué es la más famosa? Pues porque está prácticamente intacta desde hace 5000 años que se construyó. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo de exactamente para qué se usaba este edificio. Lo que se sabe es que era una tumba neolítica, y además está alineada con el sol como las demás, pero esta está alineada con el solsticio de invierno. Entonces alrededor del 21 de diciembre el sol entra por la puerta central e ilumina toda la cámara adentro. No se puede tomar fotografías ni video adentro, aunque me eché ahí uno piratita, pero es impresionante el interior. Además te hacen como una recreación de cómo entraría el sol en esa mañana, y es impresionante, además de los tallados y toda la explicación está increíble. Si quieren venir al solsticio de invierno pueden hacerlo, solamente hay que anotarse porque los boletos se dan por sorteo y solamente 60 personas lo pueden presenciar. El problema es que generalmente los días están así como hoy, entonces aunque te ganes el sorteo, quién sabe, y no veas nada porque a lo mejor el sol no se asoma. Hi guys, what's this for? YouTube? Yes. Hi guys, how are you? This guy's cool, his hat's awesome. Respect the hat. Este lugar guarda muchos misterios de cómo la construyeron. Por ejemplo, esta piedra blanca proviene de las montañas de Wicklow, a 70-80 kilómetros de aquí. Y estas enormes piedras, la cantera está ubicada a unos 50 kilómetros de aquí. En la tumba hay unas 400 piedras de estas gigantes que pueden pesar hasta 200 toneladas, que forman todo el pasaje, lo interior y todo. Y aún los arqueólogos no se ponen de acuerdo en cómo lo hicieron para traerlas en una época en la que no se había introducido el caballo y no existía la rueda. Qué mal día nos tocó, viajeros, pero esta es la segunda sección que puede visitarse. Espérenme. Esta es la segunda sección que puede visitarse, se llama Knowth. No es tan famosa como Newgrange, pero es más grande y más importante desde el punto de vista arqueológico. Aquí se encontraron 19 tumbas, pero lo importante es que están interconectadas. Los famosos pasillos están interconectados, haciéndolo todo un sistema importantísimo. Hay muchas cosas que se especulan porque no se sabe a ciencia cierta, como los significados de los tallados en las piedras. Se cree que, por ejemplo, el montículo el más grande, era como un centro ceremonial que ya conectaba con las otras tumbas. El del centro se hizo después que las otras más pequeñas. Obviamente hay muchísimo trabajo de reconstrucción. Este sitio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las piedras que se ven alrededor, que están talladas, no se sabe su significado, pero para los místicos, algunos de esos símbolos se cree que tienen conexiones con otras partes del mundo, que hay exactamente los mismos símbolos y también son muy antiguos, y la gente que es acá cree en esas cosas diría, ¿cómo en 2 partes tan alejadas del mundo existen los mismos símbolos? Es una conexión. Pues bueno, no se sabe a ciencia cierta lo que son, pero le da un toque de misticismo y de interés. Está impresionante este lugar.
En la época neolítica obviamente fue un cementerio, después se ocupó como un fuerte circular y en la época de los normandos hasta una iglesia y una fortaleza se construyeron en el tope. Luego por ahí de 1400 fue abandonado y en 1962 se redescubrieron y se empezaron a excavar. Viajeros, me encantó este lugar, fue una gran sorpresa, vale muchísimo la pena, está muy cerca de Dublín y hay tours que los traen, si traen su propio coche también, solamente que el número de personas es limitado todos los días y no se puede reservar ni comprar con anticipación, así que lleguen temprano, vengan entre semana y fuera del verano para que les sea más fácil. Yo llegué a primera hora porque ahorita que es Semana Santa se aperra. Vámonos a entregar el coche. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Alan por el mundo? Que de hecho ya me pasó por segunda vez y es horrible que te pase, y es perder material. O sea, perder videos que hiciste y perder básicamente tus recuerdos. Bueno, no, mi recuerdo no tengo, pero el video no. Tengo perdida una memory card de mi camarita que no encuentro, y según yo la había respaldado y no encuentro el material y la he buscado durante 2 semanas y nomás no aparece. Y la necesito para el video que justo están viendo. Así que pues no lo tengo, espero que en algún momento de la vida aparezca, y es muy triste porque es el momento en el que voy al aeropuerto de Dublín para entregar el coche y me despido de Loki, y la verdad me dio mucha tristeza despedirme de ese coche que me acompañó por casi 10 días en toda Irlanda y me encantó. Manejar en Irlanda fue una experiencia increíble. Entonces básicamente lo que hice fue eso, ir al aeropuerto de Dublín a entregar el coche y desde ahí tomé un autobús hacia Belfast. A lo mejor ustedes dirán, Alan, ¿por qué no manejaste directo a Belfast y entregas el coche ahí? Lo que pasa es que Belfast es Irlanda del Norte, es otro país, y me cobraban 150 libras por entregar el coche ahí. Así que no gracias, mejor agarré un camioncito mucho más barato y me fui a Belfast. Es bien fácil, Google me ayudó, y además desde el aeropuerto de Dublín salen muchos autobuses a varias ciudades importantes de Irlanda. Así que dicho esto, pues ni modo. Perdí esa memory card, pero continuamos con la aventura. Viajeros, llegué a Belfast, ya estamos en otro país, esto es Irlanda del Norte, Reino Unido, pero no hay ni frontera ni nada. Les cuento, fue toda una odisea encontrar dónde dormir en Belfast, porque es Semana Santa y todo está lleno, no había una sola cama en un hostal, no había hoteles baratos, busqué en Airbnb, todo estaba carísimo y mi presupuesto no rebasaba los 100 euros la noche, así que encontré en bestday.com este hotel que se llama Hotel Europa, que para mi sorpresa está de 10, no incluye desayuno mi tarifa, pero no importa. Además está junto a la estación de autobuses, si no lo sabía, y también a 2 pasos de la estación de trenes, y cuesta menos de 100 euros la noche, lo cual ya es una aliviane. Mañana es domingo de Pascua, me voy a poner a estudiar, a trabajar para organizar mis últimos días aquí en Irlanda y terminar este viaje como Dios manda. Gracias, viajeros, por ver mi video. Hoy fue un día súper bonito. Fue triste despedirme de Loki. Prueba el colchón y comenten todo lo que quieran, viajeros. Ya saben que los quiero un montón. Buenos días, viajeros, día soleado en Belfast. Al parecer el pronóstico del tiempo aquí no se cumple, ¿eh? Oigan, hoy voy a salir de Belfast. Solamente tengo 4 días, entonces me está costando un poco organizarme aquí qué voy a hacer en el norte de Irlanda. Así que hoy voy a agarrar un autobús a otra ciudad que se llama Derry. Es domingo de Pascua, entonces tengo miedo de que todo esté fantasma. Pero bueno, vamos. Pues viajeros, sean bienvenidos al Derry, Londonderry. Esta ciudad tiene 2 nombres, y así como el norte de Irlanda, que parece tener este bifrontismo para lo político, lo social y lo religioso. Pues bueno, al parecer también todo está muerto. Domingo de Pascua, está todo cerrado. Voy a ver qué les puedo mostrar. Y háganme cuenta, como la maldición viajera, a los 15 minutos que llegué ya empezó a llover. Estoy refugiado en un arco de la muralla. Por lo menos es un sitio histórico. No hay un lugar a donde ir, no hay un refugio, no hay nada. Aquí está el Museo de la Torre, que está cerrado.
En México un domingo de Pascua hay muchísimas cosas abiertas porque la gente está de vacaciones, entonces hay lugares a donde ir, que ver, que comer. De hecho es un muy buen día. No aquí en Irlanda, aquí se toman muy en serio el domingo de Pascua o domingo de resurrección. Este es domingo, no sé. Miren, aquí hay un Nandos y se ve la luz prendida, pero no veo gente. Estoy caminando sobre la muralla de Derry, que esta es la muralla mejor conservada de toda Irlanda. Rodea toda la ciudad, mide 1,5 kilómetros de circunferencia y las puertas, estas sí fueron reconstruidas. Originalmente tenía 4 puertas, pero ahora hay 8. Viajeros, los quiero poner un poco en contexto. Estamos en el norte de Irlanda. Cuando Irlanda se independizó, la mayoría de los protestantes que viven al norte del país decidieron permanecer como parte del Reino Unido. Entonces es una isla, 2 países. El norte de Irlanda aún pertenece al Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Que aquí, aunque la mayoría es protestante, también viven católicos. Y esto en los 20s, cuando se independizó Irlanda y el norte de Irlanda creó su propio parlamento y todo, beneficiaba a los protestantes y los católicos los segregaba. Esto inició una serie de manifestaciones y marchas y quejas por parte de la población católica y obviamente conflicto. Un conflicto muy triste fue el llamado Domingo Sangriento, que ocurrió en 1972. Hubo una marcha de católicos aquí en Derry y el ejército británico disparó en contra de ellos y mató a 14 personas e hirió a otras 14. Empezaron más y más problemas, coches bomba, asesinatos, un montón de cosas muy tristes. 20 años después del Domingo Sangriento se inauguró esta estatua que simboliza la unión y básicamente la paz. Podemos ver a un protestante y a un católico estirando la mano, apenas sin tocarse, en símbolo de unión, separados obviamente por estos 2 muros. Hoy por hoy se vive una relativa paz y la historia de todo este conflicto se puede ver en los murales también de Derry, aunque también en Belfast, pero eso se los voy a enseñar después. Miren, viajeros, detrás de mí está el obelisco memorial a las víctimas del Domingo Sangriento, que fueron 14 personas, la mayoría tenían 17 años. Fue un episodio muy gris de la historia británica. Durante años no se supo exactamente qué pasó. ¿Qué pasó? Salud. Salud. Ya. ¿Cuánta gente? How much? ¿Ah? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? That means how much? Hey, much. Bye. IRA. Está. Durante años no se supo exactamente qué había pasado, si las víctimas realmente eran inocentes, se habían provocado a los militares o si los militares habían deliberadamente disparado contra una población desarmada. Hace 6 años se liberó el reporte después de muchos años de investigación que costó un dineral y ya se dijo oficialmente que las víctimas fueron inocentes, que los militares dispararon con dolo, pidieron disculpas públicas y los familiares de las víctimas se sienten más tranquilas y relajadas. El gobierno británico dijo que iba a castigar a las personas que habían hecho esta tragedia. No sé exactamente qué sucedió. Si ustedes saben, viajeros, pónganlo en los comentarios. Pero bueno, eso fue mi investigación del Domingo Sangriento. Miren, viajeros, esta área que se llama Bogside, que está afuerita de las murallas de la ciudad, fue creada como área residencial de la clase trabajadora primordialmente católica. Con el tiempo esta área se volvió pues feísima, había muchísima pobreza, no había trabajo, por lo que les conté hace rato los privilegios del gobierno hacia los protestantes. Esto derivó a que en el 69 la gente que vivía aquí, unas 35,000 personas, cercaron toda su colonia y se declararon independientes de todo lo civil y todo lo que sucedía. Y pusieron este letrero que está enfrente de mí que dice: ahora estás entrando al Derry libre. Y esta parte es lo único que queda de aquellos tiempos. Aquí también es donde se pueden ver los murales que narran todas estas historias trágicas de los conflictos entre protestantes y católicos.
La historia de este conflicto puede verse a través de los murales aquí en Bogside, creados por unos artistas que se hacen llamar los artistas de Bogside y que en varias entrevistas han dicho que son fans de Diego Rivera. Cada uno de los murales habla de los episodios más importantes del conflicto y tiene abajo su explicación y los pueden recorrer fácilmente. Hay también un museo que es el Museo de Free Derry, pero lo están renovando y la verdad es muy interesante. Hoy por hoy ya reina un ambiente de paz, aunque todavía hay algunas fricciones. Digamos que la llama no está muy prendida, pero tampoco está del todo apagada. Obviamente, viajeros, yo no soy historiador ni experto en este tema, así que espero haber dado los datos más o menos correctos o a como yo los entiendo y los leí. Es un tema muy interesante y faltan muchísimos detalles. Es una historia de verdad que se puede hablar y es muy interesante. Ya dije que es interesante, pues fíjate que es interesante. Bueno, pero si me equivoqué en algo o dije algo mal, perdónenme, viajeros, los invito a buscar una fuente más confiable. Yo quiero despertarles esa curiosidad por conocer más de la historia y si lo logro pues ya estamos bien, pero no confíen en mí para hacer sus tareas. Pues a pesar de que todo está cerrado y que está vacío este rollo, fue una gran sorpresa Londonderry, me gustó mucho. En el 2013 la ciudad fue capital cultural del Reino Unido, por lo que le dieron una chaineada y está muy bonita. Vale la pena venir, seguramente ustedes van a tener más suerte que yo. No les puedo mostrar el interior de los museos ni los lugares que hay para visitar, pero pues bueno, la verdad qué bonito. La muralla está preciosa, vale mucho la pena caminarla y sobre todo la historia de esta ciudad. Me gustó. Además, cuando no hay gente, pues uno puede hacer más locuras, ¿verdad? Sin tanta vergüenza. Sí me explico, ¿no? Los quiero, viajeros, los soy la neta, ¿eh? Hago esto por ustedes, de verdad. Está con nosotros Gaby. Hola. Saluda y su esposo Daniel. Y hoy vamos a hacer una cosa muy típica que es casi obligada si vienen a Belfast. What are you doing? You're drinking. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo